Y es la única esperanza que tenemos. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero no es en sí la fe, es Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos poner nuestra fe en Él. Él entonces nos justifica, Él nos purifica, Él nos transforma. De hecho, Él nos mata en su muerte. Nosotros morimos. ¿Para qué? Para quedar libre de la ley, del pecado, de este mundo, de esta vida, hasta de nuestros mismos cuerpos. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios. Y algo bien importante también, si quieren verlo así, si quieren apuntarlo, es que en Cristo Jesús, siendo que Cristo Jesús cumplió la ley y es el único que cumplió la ley, en Cristo Jesús nosotros también cumplimos la ley. Si estamos en Cristo Jesús, nosotros también cumplimos la ley. Así que no es un arreglo, no es una compostura, no es un a Dios se le chispó o a Dios se le está haciéndose de la vista gorda. Estos como son buena gente con mi hijo Jesús, entonces yo los voy a dejar pasar. Esa no es la idea. La idea es que estamos en el Señor Jesucristo y por estar en el Señor Jesucristo, Él que fue el único que cumplió la ley y el único verdaderamente puro delante de Dios, es por eso que nosotros recibimos su justicia y por ende la ley también se cumple en nosotros. Es decir, Dios cumple su ley en nosotros al introducirnos a su propio Hijo, ¿no? Al hacernos parte del Señor Jesucristo. Tal vez es un poco confuso, pero lo importante es entender que todas las cosas las cumplió Cristo para que nosotros, al estar en Cristo, en nosotros se cumplieran también todas las cosas. Y en ese caso viene la situación de la circuncisión. Más adelante se va a hablar de la circuncisión, ahora no. Pero nosotros ya estamos circuncidados, sí, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Nosotros tenemos las promesas de Abraham y tenemos ya las bendiciones de Abraham, sí, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Tenemos las promesas de David. El apóstol Pablo no habla mucho sobre David, pero tenemos las promesas de David, sí, ¿por qué? Porque estamos en Cristo y él viene de esa línea y ha recibido todas esas bendiciones. Por eso es que, si queremos verlo así, esa es la razón por la cual nosotros vamos a reinar. ¿Por qué nosotros somos real sacerdocio? ¿Por qué nosotros tenemos derecho de ser coherederos, ¿no? De todas las cosas junto con Cristo y reinar juntamente con Cristo? ¿Por qué nosotros, siendo gentiles? Porque estamos en Cristo Jesús. Esa es la idea, eso es lo que nos da el fin, ¿verdad? Y de hecho, al final del pasaje, habla algunas cosas sobre eso. Sigamos a ver si llegamos al final del pasaje. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, versículo 25. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa parte es bien importante. Si van a evangelizar, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero hay una iglesia que dice que todos somos hijos de Dios. Bueno, ellos mismos contradicen la misma Biblia, ¿no? Solo somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Y esa fe qué quiere decir? Creo que Él hizo, creo que Él murió. No, yo le entrego a Él mi vida. Yo le entrego a Él mi vida y quiero que haga todas las cosas que hemos venido hablando, que me libre de la ley, que me libre de la condenación y que pueda estar en Él aun cuando eso signifique morir. Dejar mi vida. Es una fe por la cual dejo mi vida. Por eso estudiamos la conversión del apóstol Pablo. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es, creo que el versículo que más me gusta acerca del bautismo. Obviamente no le conferimos nada al bautismo, es simplemente agua, ¿verdad? Pero, ¿de qué nos habla el bautismo? Igual que la cena del Señor, ¿de qué nos habla? Nos habla de lo que hizo el Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo, hemos muerto en Cristo, en la muerte de Cristo. ¿Eso cuándo pasó? Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, no en el tiempo del bautismo.
¿En el bautismo existe un transporte o algo así? No, son cosas que se hacen en la dimensión de Dios y en el tiempo de Dios, aunque eso es incorrecto, en realidad Dios no tiene tiempo. Dios no vive en un... cuando el apóstol Pedro dice, para él lo mismo es un día que 1000 años y 1000 años que un día, no quiere decir que para él 1000 años le parecen poquito. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que él vive en un presente absoluto perfecto en todo momento y entonces para él todas las cosas existen y permanecen así para siempre, ¿verdad? Y es por eso que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces él sigue, él permanece para siempre. Entonces el hecho del sacrificio del Señor Jesucristo, y de hecho vemos ciertas, y sí que bien, si quieren lo vamos a buscar, Apocalipsis 13, que está en un lugar un poco extraño, porque aquí nos habla sobre la bestia. Mm, 13. Estaba viendo en otro, perdón. Sí, 13:8. Aquí habla sobre la bestia. Este es de los pasajes famosos de Apocalipsis. Nos habla sobre el surgimiento de la bestia, el reino de la bestia, ta, 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 ta. Pero vean el versículo 8. Le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro de la vida es el que viene al final de todos los tiempos, ¿no? Y se menciona que los ángeles van a sacar los libros donde están escritos los hechos de todas las personas. Y después sacan el libro de vida del Cordero. Y no menciona los otros libros, menciona el libro de la vida del Cordero. Y dice, cualquiera que no estaba en ese libro, escrito su nombre en ese libro, era tomado por los ángeles y echado al lago de fuego. Eso es al final de Apocalipsis. Pero vean, el Cordero, o sea, el Señor Jesús, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vean que lo hace como una especie de apellido, ¿no? Como eh, nada más un adjetivo, alguna cosa así, pero parece extraño y es que nos da una clave de, ¿cómo así que el Cordero de Dios, o sea, el Señor Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo? Ajá, o sea, es un presente absoluto, el plan ya estaba hecho y desde el principio del mundo, o sea, podríamos decir, no había sido creado Adán. Y aquí lo que menciona, que fue inmolado, es que las formas como hablan los apóstoles, y especialmente aquí estamos viendo a un apóstol que está hablando desde el cielo. Entonces, tiene todavía mayor autoridad. Diría yo, el hecho del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un acto presente en todo momento en la dimensión de Dios. Por eso es que una persona, bueno, ahorita, después de 2000 años, ¿todavía le sigue funcionando? Sí, porque todavía existe y todavía está esa sangre y todavía puede purificar perfectamente. ¿Pasaba en el tiempo de David que ya existía la purificación? No, pero Dios ya lo estaba viendo. Es por eso que aquellas personas que con fe llevaban un animalito, llevaban hasta un ave y hacían sacrificio, pero tenían fe, el Señor los recibía y el Señor les perdonaba. Pero porque Él desde antes estaba viendo, desde el principio del mundo ya estaba viendo el sacrificio de su Hijo, lo cual era absoluto, que tenía que darse. Por eso utilizan los apóstoles y si no estoy mal, bueno, no, sí, el apóstol Pablo también lo utiliza, creo que también lo habla acá en Gálatas, dice el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo, que es una expresión que utilizan los apóstoles como para decir, Dios ya tiene hechas todas las cosas. Lo que pasa es que hace falta el tiempo. Solo hace falta que se cumpla el tiempo. Y ya. Es lo mismo que tendríamos que pensar, ¿el Señor va a venir o no? Pero es que sí, ya está tardado, es que ya tardó más de 2000 años y no hay modo que venga. Es que ya está hecho, es un acto que ya está hecho. Y de la misma manera nosotros vamos a ser llevados como hijos a la gloria. Todas esas cosas ya están hechas. Por eso es que el apóstol Pablo también en Efesios habla que ya estamos con Cristo sentados en los lugares espirituales.
Y ustedes pueden buscar entre los teólogos y se rompen la cabeza pensando qué significa eso. Lo que pasa es que es algo de la dimensión de Dios, es la concepción de Dios. Y si estamos ahí espiritualmente, sí, de hecho sí. Por medio del Espíritu Santo, muy probablemente que sí. Por eso es que podemos entrar ante la presencia de Dios, pero de hecho van a encontrar teólogos que digan que no, van a encontrar teólogos que dicen, no, eso es un símbolo. Vamos a estar, sí, pero es un símbolo. No. Y la expresión es ya estamos en Cristo, ya hemos resucitado en Cristo, todas estas cosas ya están. Consideren el hecho de que nosotros ya estamos libres de ver la presencia de Dios. Tenemos nosotros derecho de estar en la presencia de Dios y de ver a Dios. El problema es el cuerpo. Podríamos decir que la vida eterna está activada en nosotros desde el momento que recibimos al Señor. Exacto. No tenemos ya. Exacto. Ya está activada. Exacto. Ese es uno de los problemas, el hecho de que el creyente piense que la vida eterna inicia cuando muere. Y por eso es que no tiene fe, por eso es que no confía, por eso es que no cambia, porque eso es que no es transformado o transformado. Pero las cosas, el apóstol Pablo, como nos las habla y como nos hablan los otros apóstoles y por supuesto el Señor, es que son cosas que ya están ahí. Ya están. Y es que lo dejo ver en cosas, estoy pensando, mi mente se va. Cuando dice que un día para el Señor es como 1000 años, creo que dice, Y 1000 años como años día. como el día que pasó. Sí. Como tú dices, las dimensiones, nosotros tenemos límite de tiempo, Él no, Él es eterno. Entonces, estos versos, porque son versos pequeños, pero que te hablan de la grandeza de Exacto. Él. Exacto. Y de la pequeñez nuestra, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, de hecho, simplemente con el pasaje que vimos, versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que el Señor dio la ley pensando ya en la muerte de su hijo. Lo que pasa es que en ese momento ellos no podían recibir al Señor Jesús, no podían creer en el Señor Jesús, obviamente, porque en esta dimensión humana no se había dado. No había sido el momento. Ahora, si el Señor Jesucristo desde el principio fue inmolado, ahora entendemos por qué mencionan también los apóstoles, si no estoy mal es el apóstol Pablo que dice, Él es el primero de los muertos. Lo cual también, ajá, exactamente, los teólogos es una confusión la que toman precisamente por los tiempos de Dios. Y cuando tratan de unir al Señor en su eternidad, es muy complicado cuando uno no lo mira a través de la dimensión de Dios, ya que Él no tiene tiempo. ¿Verdad? Entonces, desde entonces ya venía la situación de la fe. Desde entonces el plan ya estaba hecho, ya estaba establecido. El Señor lo que estaba haciendo era tratar de explicar de la forma más sencilla, ir de lo más simple a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. De hecho, ¿qué es lo que vemos con respecto al Señor Jesucristo? Lo que vemos con respecto al Señor Jesucristo fue un hombre que predicaba y entonces fue crucificado, murió y fue sepultado. Es decir, estaba en la tumba por 3 días, ¿no? Pero lo que pasó espiritualmente, lo que hizo en la dimensión de Dios, lo que hizo cuando llegó al trono de Dios, todo eso, de lo que nos habla es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles toman lo del Antiguo Testamento para explicar qué fue lo que hizo el Señor con respecto a nuestros pecados. Capítulo 53, por ejemplo, de Isaías, es bastante claro a ese respecto. Y lo que dice también el apóstol Juan, Él es nuestra propiciación, el apóstol Pablo también lo menciona, Él es nuestra propiciación. ¿Y esa propiciación qué es? ¿De qué habla? Está hablando del arca del pacto. Y lo que les comento una y otra vez, capítulo 16 de Levíticos. Entonces, a través de la ley, Dios estaba explicando lo que su hijo haría más adelante en aquel lugar en donde nadie vería. Y si los apóstoles lo vieron, pues ese fue el privilegio de ellos, porque fueron los únicos seres humanos que lo vieron. Y a nosotros nos corresponde creer, confiar.
Así como dice el Señor, en él, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Me parece algo imposible, algo impensable, como en ese instante, en esas pocas horas, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Pero es un acto que obviamente Dios lo hizo en su eternidad y a nosotros nos corresponde creer, confiar, nada más. Entonces nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Y si vemos el pasaje que vemos ahora de Apocalipsis, pues nos damos cuenta que Cristo ya estaba presente desde entonces, sin darle ningún término místico ni nada. Dios simplemente estaba empezando a revelar todo su misterio. Y esas son las palabras que utilizan los apóstoles, ¿verdad? Que ahora, es lo que dicen los apóstoles, ahora ya tenemos el misterio de Dios revelado. Pero desde entonces Dios estaba dando vislumbres de ese misterio. O sea, y con eso lo estaba explicando, ¿verdad? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y es un acto de fe, es una situación de fe. El creyente que ha sido bautizado, ya ha sido, ¿qué? Revestido de Cristo. Estamos en Cristo y hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? De tal manera que el apóstol Pablo lo confirma, así que no puede haber dudas con respecto a esto. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ya ni siquiera el género es importante para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la presencia de Dios, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y pregunto, entonces, ¿qué falta más para nuestra santificación? Es decir, ¿importa entonces que una iglesia me diga que yo soy santo? ¿Importa entonces que un grupo de personas me llamen a mí santo por mis acciones? Pero si es que ya estamos en Cristo y Cristo nos ha sido revestidos, es decir, estamos revestidos de Cristo. ¿Qué más santidad necesitamos? No necesitamos más santidad, no necesitamos más perfección. Nuestra perfección es en parte, en realidad, por falta de fe. Nuestra imperfección. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no creemos, porque seguimos basándonos y basando nuestra vida incluso en nuestro género, cuando aquí incluso el apóstol niega el género. Ya no hay varón ni mujer. Nosotros entonces medimos nuestra vida porque soy varón o mujer, o porque soy judío o griego, o porque soy esclavo libre, porque tengo dinero o no tengo dinero. Es en base a esas cosas que seguimos midiendo nuestra vida, cuando nuestra vida tendríamos que medirla en base a Cristo que me ha sido dado. Yo he sido bautizado en Él ha sido bautizado en mí y he sido revestido completamente de Él. Dios me mira a mí. ¿Qué pasa cuando Dios me mira a mí? Mira a un hombre, cuando mira a alguien más, mira a una mujer, mira a este es griego, mira a este es judío. Cuando mira a Dios a un creyente, lo que ve en primer lugar es a su hijo y la naturaleza de su hijo. Es de ahí que nace el amor de Dios y la libertad de Dios. Si digamos Dios por la predestinación ya nos amaba desde antes, está bien, pero ahora Dios tiene libertad para amarnos y recibirnos y también con amor nos perdona. ¿Por qué? Porque lo primero que ve es a su hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces no estamos cubiertos bajo la sangre de ningún animal que nos libre, que nos limpie, ni ninguna cosa. No necesitamos la oración de ningún supersanto, no necesitamos la declaración de ninguna iglesia. No necesitamos absolutamente nada. Ya estamos revestidos de Cristo y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en eso. Y recuerden que la fe no es simplemente confiar. La fe es ver las palabras de Dios y creer en lo que Él dice. Y eso muchas veces indica las cosas que yo tengo que hacer o seguir. Si yo estoy en Cristo, he sido bautizado en Cristo, he muerto en Cristo, he resucitado en Cristo, Cristo me ha rodeado completamente,
Entonces, ¿qué tengo que hacer de aquí en adelante? Y si cada uno de nosotros está Cristo y no hay diferencia entre mujer, hombre, ni ninguna cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer adelante? Pues obviamente la respuesta siempre es ir hacia el Señor Jesucristo, siempre ir hacia lo que Él dice y hacia lo que Él hace. Así que somos discípulos de Cristo Jesús, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en Colosenses, que algunos dicen que no lo escribió Pablo, pero precisamente se acopla a todos los pasajes del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, más Cristo, si es Cristo vuestra vida. Si Cristo vuestra vida está en los cielos, poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta, dice el apóstol Pablo, nosotros nos vamos a manifestar juntamente con Él en gloria. ¿Por qué? Porque Él es nuestra vida. Cuando Él brille, nosotros vamos a brillar. Sin meternos a la situación del arrebatamiento y todas esas cosas, pero es definitivo, cuando Él se manifieste, nosotros nos vamos a manifestar con Él en gloria. ¿Por qué? Porque Él es nuestra vida. Nuestra verdadera vida, dice el apóstol Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si Él es nuestra vida, pongamos la mira en las cosas de arriba. Y entonces saca la conclusión, y si vosotros sois de Cristo, versículo 29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, en nosotros se ha cumplido la ley, en nosotros se ha cumplido la promesa, en nosotros se han cumplido todos los pactos, en nosotros se ha cumplido. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. De Cristo estamos revestidos. Hemos muerto juntamente con Él hemos resucitado. Dios nos ha creado de nuevo. Ese pasaje lo vimos en Efesios. Simplemente nos desviamos un momento hacia Efesios. Efesios 2 está donde Dios nos crea de nuevo en Cristo. Nos ha hecho de nuevo en Cristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ahora entramos al capítulo 4, versículo 1. Solo son unos versículos que vamos a ver. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice versículo 3, estábamos en esclavitud, ¿a qué se refiere? ¿Será que al pecado o se refiere a la ley? Cuando el apóstol Pablo regularmente no especifica, casi siempre es a todo eso. Todos estábamos esclavos. Todos éramos esclavos del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo, aunque habla todas estas grandezas acerca de Cristo, no da permiso para pecar. Aunque dice, nosotros ya no estamos bajo la ley, eso no significa que nosotros, pues ahora sí nos entreguemos al pecado, ¿no? Y al desenfreno, no. ¿Por qué? Porque esa vida bajo la ley y bajo el pecado y bajo las cosas que estaban antes de Cristo es una vida de esclavitud. Es una vida de esclavitud. El Señor Jesús lo confirma hacia los fariseos, ¿no? Que ustedes son esclavos. Y ellos le dicen, no, pero si nosotros somos hijos de Abraham y nosotros jamás hemos sido esclavos. Es que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice el Señor Jesús. Entonces, éramos esclavos bajo todas estas cosas, incluyendo la ley, menciona el apóstol, pero a lo que abre ahora es a la luz de la libertad, a la luz de la dicha, y empieza a defender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está, ¿ven esa frase? Vino el cumplimiento del tiempo. Recordemos que el Señor Jesús fue inmolado desde el principio del mundo, según el versículo 8, capítulo 13 de Apocalipsis, pero vino el cumplimiento del tiempo. Eso es lo que pasa aquí, en la tierra. Vino el cumplimiento, el tiempo. Entonces, la venida del Señor Jesús es definitiva, inminente y seguramente sí que sí va a pasar. Lo que pasa es que hace falta que se cumpla el tiempo o que venga el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Jesús tuvo que someterse a la ley para poder cumplir la ley, para
poder vencer la ley y para poder rescatarnos a todos, digamos, del yugo de condenación de la ley. No voy a decir del yugo de la ley para no dar una connotación de algo negativo, pero es del yugo de condenación de la ley. Es decir, todos estábamos condenados por la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Ahora, se dan cuenta que aquí no dice específicamente judíos. ¿A quiénes redimió? Es que nos redimió a todos. Entonces, todos nosotros también estábamos bajo la ley, esclavizados, lo que vimos antes en ciertos versículos, confinados, versículo 23 del capítulo 3, confinados y encerrados, ¿verdad? Todos estábamos bajo la ley, bajo condenación, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, éramos esclavos, estábamos arruinados, pero ahora gracias al Señor Jesucristo y gracias a Él, se dan cuenta que la idea del apóstol Pablo es, morimos en Cristo, nacemos en Cristo, resucitamos en Cristo, de Cristo estamos revestidos, ahora nuestra vida ya es otra cosa, no es lo que yo veo en el espejo, ese ya no soy, Cristo Jesús está en mí y en Él he sido creado de nuevo. ¿Para qué? La conclusión más lógica, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces podríamos decir, y a mí me gusta pensar así, para Dios no fue suficiente simplemente salvarnos. El hecho del sacrificio de nuestro Señor fue tan grande y el unirse a nosotros es algo tan grande que Dios mismo tiene que amarnos. Porque ve a su Hijo, ve su naturaleza en Él, ve ese amor eterno que tuvieron desde siempre. Y ahora lo ven nosotros, es por eso que nos recibe por parte de su amor y nos abre las puertas. Entonces, ese es el problema, que todas estas cosas, aquellos que dicen Jesús sí es mi Señor, pero necesito a María, pero necesito a los santos, pero de plano vamos a pasar en el purgatorio. Lo que pasa es que niegan todas estas cosas y niegan la paternidad de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 5 de 1 Juan dice, hacen a Dios mentiroso porque no creen. Ese es el problema con no tener fe. Y por eso el apóstol repite la fe. Si se dan cuenta, bueno, no sé, sería bueno, un buen ejercicio si pudieran hacer hasta acá, hasta el capítulo 4, cuántas veces el apóstol repite la palabra fe. Pero eso es lo que le faltó a los Gálatas y es lo que le falta a la gente religiosa, que leen y tal vez son excelentes con el griego y tal vez son excelentes con el hebreo y con excelentes con el arameo y con todas esas cosas, pero si no va acompañado de fe, no le sirve. Lo leímos, versículo 2, capítulo 4 de Hebreos. Si no va acompañado de fe, no le sirve. Esas personas entonces que creen en Cristo, o mejor dicho, que reciben a Cristo, sí, y dicen, bueno, sí es mi Salvador, pero que todavía necesitan la intervención de los santos, que todavía necesitan la intervención de María, que todavía dicen, bueno, necesito que la Iglesia Católica me diga que soy santo. No están creyendo a Dios y están haciendo a Dios mentiroso. Están desestimando y desaprovechando lo que Dios les está ofreciendo. Su paternidad, su amor de Padre hacia todos ellos. Porque Cristo Jesús viene a todo creyente y lo envuelve y lo transforma y lo cambia a ser como Él, de tal manera que el Padre Celestial nos ama y nos da su adopción completa. Por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Existen algunas complicaciones con la teología de esto, pero este es un pasaje bien importante. Es un pasaje bien importante. La transformación la hace el Señor Jesucristo y debido a eso viene el Espíritu Santo a nosotros. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Se dan cuenta cómo lo que Dios hace? Eso es muy importante y tal vez con eso ya voy cerrando. Bueno, versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vean, de una vez recibimos herencia desde ahí. Recibimos ya herencia.
Pero la idea es, ¿qué es lo que vemos en Cristo? Lo que comentaba hace un momento. Bueno, un hombre que predicó muchas cosas, hizo muchas cosas, era muy bueno y murió en una cruz, sí. Pero algo pasó en un lugar en un lugar y en una forma que nadie lo puede ver. Lo único que recibimos fueron señales. La idea de el terremoto, la oscuridad, el velo del templo que se partió, se rasgó por la mitad. Todas estas cosas son señales, sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? Es que ahora lo vemos a través del apóstol. Simplemente el hecho de que yo en Cristo he muerto y juntamente cuando Él resucitó, yo también resucité a una nueva vida, he sido transformado y además he sido revestido de Él, de su gloria. Hay cosas en este mundo que van a pasar y nosotros aquí nada más vamos a ver señales, pero lo importante es ver las cosas espirituales y centrarnos en las cosas espirituales que Dios hace, porque esas son más profundas. Nosotros en esta vida vamos a seguir viendo al espejo y lo único que vamos a seguir viendo es a esa persona, ese hombre, esa mujer, sea quien sea. Pero en lo espiritual, y esto es lo más profundo, en lo espiritual hay otra persona. Somos una nueva criatura. Somos un nuevo ser, completamente diferente. Y somos un ser amados por Dios, deseados por Dios, porque nos amó tanto, nos entrega su Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos, dice el Señor, no os dejaré solos, vendré otra vez a vosotros. A eso se refiere al Espíritu Santo. Es decir, para que nos acompañe, Él es el consolador. Y Él es el que mantiene nuestra fe, mantiene nuestro amor, mantiene nuestro gozo. Y por supuesto empieza a darnos los frutos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ya hemos recibido herencia. Todas estas cosas ya están hechas. Todas estas cosas ya están establecidas. Lo que pasa es que nosotros no las podemos ver porque no son cosas físicas. Son cosas espirituales. Son cosas en el ambiente de Dios, en la dimensión de Dios, en la inmortalidad de Dios, en el presente perfecto de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria, ¿a qué se refiere? A nosotros. Dios nos está transformando de tal manera que no sabemos cómo vamos a hacer, de tal manera que no sabemos a dónde vamos a llegar, cómo vamos a resplandecer, la fuerza que vamos a tener y todas estas cosas, pero Dios quiere hacer algo absolutamente maravilloso y glorioso con cada uno de nosotros. Y nosotros ahora no lo podemos ver, porque es como el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Los primeros versículos de la Biblia. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, dice, pero la palabra que aparece ahí en realidad es incubar, incubaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué estaba formando el Espíritu Santo? No lo sabemos, pero de la misma manera está en nosotros. ¿Qué está formando el Espíritu Santo en nosotros? No lo sabemos. Pero si Dios, el Padre Celestial, al nosotros recibir la fe, y por esa fe hemos sido unidos a nuestro Señor Jesucristo en el ambiente de Él, en la dimensión de Él, en el presente de Él. Y por eso nos amó tanto que nos dio la adopción. ¿Qué no nos dará cuando venga aquellas cosas y nosotros, este cuerpo ya sea resucitado en gloria y en inmortalidad? Y venga el presente maravilloso de Dios, como dice el Señor en su oración, venga a nosotros tu reino, cuando todas estas cosas malas se acaben, cuando someta a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿qué es lo que nosotros haremos? Por eso dice el apóstol Juan, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, capítulo 3 de 1 de Juan. No se ha manifestado. Porque vamos a ser semejantes a Dios, porque le vamos a ver tal como Él es. El destino del creyente es un destino maravilloso. ¿Gracias a qué? Gracias a Él, gracias a su servicio, gracias a su gran fe. Es que le he predicado a 1 millón de personas, le he predicado a 2 millones de personas. No, por Cristo Jesús,
que nos ha revestido completamente y está dentro de nosotros, nosotros estamos en Él, Él nos da la victoria y es una victoria maravillosa. Es decir, nosotros no aspiramos a ser como los arcángeles. Nosotros no aspiramos a tener la gloria del universo. Creo que nuestra gloria será todavía mayor porque Cristo Jesús es nuestra vida. Y esa es la gloria que nos está esperando, si es que tenemos fe, si es que tenemos confianza, y depende mucho nuestra fidelidad. El apóstol Pablo en Romanos dice, nosotros somos coherederos con Cristo si es que hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él.